Y entramos en la última cuestión, 3.9, Sociedad, Economía y Cultura del siglo XVIII. Aquí vemos una imagen de el motín de Esquilache, por lo que se llevó a cabo, por el acortamiento de sombreros y capas que se puso por las rodillas para el caso de los hombres. Bien, ¿cuáles son las partes de la cuestión sobre el cuadro de Madrid de aquella época? Pues los vientos de cambio en España, es decir, el de la Ilustración y el despotismo ilustrado, llegaron tarde. Tenemos la primera gran idea, la demografía, con el aumento de la población, el modelo social, que será el del antiguo régimen, la situación económica, que supone una mejora respecto al siglo anterior, y luego en cultura destaca la Ilustración y el neoclasicismo. Bien, pues vamos a establecer un recorrido por todo esto. Los vientos del cambio europeo, es decir, la Ilustración, llegan tarde a España. Aquí tenemos un esquema sobre todo esto. Llegaron tarde y debilitados, sobre todo por la influencia que tenía la Iglesia Católica. Al siglo XVIII se le llama el siglo de las luces o de la Ilustración. La Ilustración afecta a la cultura, a la economía y a la sociedad, y cuando se mezcla Ilustración y absolutismo da como consecuencia el despotismo ilustrado. La población española pues supone un aumento durante toda la centuria. Los censos de población de Campo Florido, de Ensenada o de Aranda o de Florida Blanca, es decir, los recuentos que se hacen sobre la población, muestran un crecimiento continuo que pasa de los 7,5 millones de españoles al comienzo del siglo XVIII al 10,5. Con un crecimiento desigual según las regiones. Los factores que provocaron este aumento por el descenso fueron el descenso de las mortalidades catastróficas, básicamente de la epidemia de peste, de las crisis de subsistencia que existían por ese aumento de la población y los recursos menos numerosos, y provocaba pues crisis alimenticias, eso son las crisis de subsistencia, aumento de la natalidad, las mejoras económicas y menos guerras. Es verdad que la mortalidad ordinaria e infantil permanecían altas, como lógicamente una población que nosotros denominamos del antiguo régimen, es decir, característica de él. En cuanto a la sociedad, pues el modelo es el del antiguo régimen igual, es decir, unos cuantos privilegiados formados por la nobleza y el clero, y la mayoría de la población que eran los no privilegiados, también llamados estado llano o tercer estado. España era un país rural con un campesinado diverso, abundando en el norte los pequeños propietarios y en el sur los jornaleros arrendatarios y los latifundios, es decir, grandes extensiones o fincas de terreno cultivable. Supone también un ascenso de la burguesía y sus valores de trabajo, de educación y de integridad. La nobleza aumentó su número debido a que los Borbones dan más cargos nobiliarios, aunque si se produce una acumulación de cargos en menos familias, luego reduce un tanto ese número de nobles. La fuente de ingresos que ellos tienen son sus tierras, los cargos políticos y militares. El clero, la iglesia es muy rica, su número permaneció estable, pero descienden de manera proporcional. ¿Por qué? Pues porque lógicamente se aumenta la población y no aumenta el número de personas dedicadas al clero, pues evidentemente desciende. Los grupos mercantiles, hay que decir que los valores burgueses son más importantes, decaen los gremios en las ciudades, y los grupos urbanos siempre están supeditados a la prosperidad rural, porque evidentemente hemos dicho que era un país rural. En cuanto a diversiones, pues mencionamos los toros, las romerías, los teatros, los juegos de cartas, saraos y bailes de todo tipo, tertulias y el juego de bolos. En cuanto a la evolución económica, tenemos que decir que mejoró esa situación. Las actividades económicas fueron la agricultura, la producción manufacturera y el comercio. Veamos un repaso de ellas. La agricultura, las estructuras de propiedad eran las de tipo feudal, los rendimientos seguían siendo muy bajos y el rendimiento era irregular debido básicamente a las incidencias meteorológicas, es decir, a heladas, lluvias constantes, granizadas, etc.
también hay escaso desarrollo tecnológico y esto también hace que la agricultura depende mucho de las incidencias meteorológicas. El aumento de la producción se lograba con el aumento de la superficie cultivada. Los problemas eran el gran número de tierras amortizadas, que además eran las mejores en manos del clero y de la nobleza, que no siempre cultivaban todas esas tierras, y luego las que había disponibles pues eran las de más escasa calidad. Las crisis de subsistencia eran frecuentes, como ya hemos hablado antes, aunque se hacen obras de irrigación como mejora agrícola. Destaca, por ejemplo, el Canal de Aragón. Los cultivos predominantes fueron los cereales, la patata y el maíz. La producción de patata hace que, aunque cereales, la producción o cosecha de cereales sea reducida, pues hace que la hambruna no se extienda excesivamente. Aparecen también las manufacturas, que son escasas y orientadas al mercado local de las distintas ciudades. Predomina todavía el artesanal de los gremios y aparece ya la protoindustria en el campo. La protoindustria rural fuera que escapaba de los gremios de las ciudades. Hay proteccionismo y mercantilismo para proteger la industria local e impedir la salida de capitales. En este siglo XVIII, una política ilustrada típica es la creación de las reales fábricas, por ejemplo, de tapices, de porcelanas, etc., que la corona funda básicamente en torno a Madrid. Aparecen dinámicas industrializadoras en Cataluña con la producción de vinos y las indianas, que eran tejidos característicos. El comercio interior es escaso por las estructuras de transporte deficientes y aduanas interiores, es decir, para pasar de un reino a otro se pagaban impuestos que no permitían la integración general del mercado nacional. Se liberaliza el comercio exterior y se suprimen las aduanas interiores con el paso de los años, en el siglo de los Borbones, ¿no? El comercio exterior, se importan manufacturas y se exportan materias primas y alimentos. Se revitaliza el comercio con América, ya hemos visto en la cuestión anterior, liberalizando el comercio y se cambia el monopolio de Sevilla a Cádiz. Se suprime el sistema de flotas y se amplía el número de puertos para comerciar con América. Se crean compañías comerciales, ya hemos visto la compañía guipuzcoana o la de La Habana. De las colonias americanas se importaban metales preciosos y se reexportan manufacturas que previamente se han comprado en Europa. En cuanto a la cultura, pues se imponen los gustos franceses y las ideas de la Ilustración. Sus principios son la razón, el progreso, la valoración de las ciencias, las innovaciones y el deseo de utilizar los problemas de la patria, de analizar, los problemas de la patria en las sociedades económicas del amigo del país. Los ilustrados más importantes fueron Mayans, Feijó, Jovellanos, el conde de Aranda. Se crean academias, como por ejemplo la de Historia o la Real Academia de la Lengua, sociedades económicas de amigos del país para tratar de proponer soluciones a los problemas planteados básicamente económicos. Se crean centros universitarios paralelos, porque la universidad está prácticamente estancada. En cuanto a ciencias experimentales, destaca el botánico Celestino Mutis, o en física Salva, o en medicina Jim Bernard. Hay expediciones científicas, la más famosa de ellas es la Malaspina. La monarquía también promovió el desarrollo científico, aprovechando estas ciencias para las necesidades del ejército y la marina. Y en cuanto a artes, pues destaca el neoclasicismo. En literatura, pues Iriarte, Jovellanos, Moratín, Cadalso. En arquitectura se construye, por ejemplo, el Museo del Prado o la Puerta de Alcalá, y destacan Sabatini, Ventura Rodríguez o Villanueva, y por supuesto en pintura Goya, pues sin lugar a dudas es el principal pintor del momento. En escultura, el inmortal Salsillo, que es muy importante por sus belenes. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias.